Bueno, entonces hoy continuamos con esta segunda parte de la lección número 4, donde se subtitula No es por tu justicia. Y son los capítulos 9 y 10 del Deuteronomio. Estamos continuando con este segundo sermón de Moisés hacia los israelitas, hasta esta segunda generación de israelitas jóvenes que están a punto de entrar a la tierra prometida. En realidad, de hecho, ellos ya han entrado a la tierra prometida, pero queda ahora una nueva etapa. La primera etapa fue el de conquistar el lado este del Jordán, la tierra de los amorreos de Og y de Sihón. Están en Canaán. Ahora la segunda etapa es de ahora cruzar el río Jordán. Y ahora cruzando el río Jordán van a estar realmente esos pueblos, esos 7 pueblos de Canaán que Israel tiene que empezar a conquistar. Esta tarea que tiene que hacer no es una tarea fácil, es una tarea ardua. Van a tener que luchar una guerra, pero Dios quiere que este pueblo de Dios pelee esta guerra no de acuerdo a la manera humana, tradicional de guerra, sino ahora quiere que esa guerra lo gane a la manera de Dios. Ahí está el punto. Dios quiere que su pueblo gane la guerra contra los enemigos de acuerdo a la manera y la estrategia de Dios. Ahí está el punto. No es una guerra que se libra como en cualquier batalla de pueblos gentiles del mundo, porque el pueblo de Dios es un pueblo que vive de acuerdo a los mandamientos de Dios. Entonces Dios quiere enseñar a través de este segundo sermón de Moisés qué es ser un pueblo de Dios, qué es un pueblo de fe. Un pueblo de Dios, un pueblo de fe, es el de librar batallas de acuerdo a la manera de Dios, donde entonces Dios va a pelear por ellos y le va a dar victoria. Y la victoria viene de la mano de Dios. Y ese primer ejemplo, en la primera batalla que ellos van a librar, ni bien cruzando el río Jordán, que es la batalla contra la ciudad de Jericó. Vemos, es el ejemplo, la ciudad de Jericó es el ícono, es el ejemplo, es un símbolo de cómo se debe ganar una batalla. Israel ni siquiera tomaron ni una espada, ni una lanza, ninguna arma. Lo único que ellos tomaron para esa guerra es tomar el arca de Dios. Es la fe en Dios, poner a Dios por delante. Y Dios por delante iba primero. Entonces Moisés está en este momento entrenando, preparando a este grupo de jóvenes que van a cruzar el río Jordán para que empiecen ahora a librar estas batallas a la manera de Dios. Y para lo cual van a ver de qué manera lo van a hacer. Entonces ahí viene el enfoque de esta palabra de la segunda parte. Y la primera pregunta dice: ¿cuán fuertes y poderosas son las naciones que Israel debe conquistar? Pero ¿cómo ellos podrán tomar esas tierras? Dice: escucha, Israel, hoy vas a cruzar el Jordán para entrar y desposeer a naciones más grandes y fuertes que tú, que habitan en grandes ciudades con muros que llegan hasta el cielo. Fíjense que ahora la tierra que ellos tendrán que conquistar están amuralladas, pero con muros que llegan hasta el cielo. ¿Por qué llegan estos muros tan altos hasta el cielo? Porque aquí viven gigantes. Esa gente es poderosa y de gran estatura. ¿Y que son? Son los anaquitas. Ustedes saben que los anaquitas son los gigantes que vivían anteriormente, antes que estos pueblos cananeos allí. Pero estos gigantes fueron conquistados por estos cananeos y ahora están siendo utilizados como sus súbditos, esclavos o sus soldados. Ustedes recuerdan que cuando David peleó contra Goliat, que era un gigante, y ese gigante era un soldado que estaba reclutado por los enemigos. Y dice: tú ya los conoces y sabes qué de ellos se dice. Dicen: ¿quién puede oponerse a los descendientes de Anac? Son tan fuertes, gigantes, grandes, altos, poderosos. Por eso dice: ¿quién puede vencer a Anac? Y todos tienen miedo o pueden contra ellos. Dice: pero tú entiende bien hoy que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti. Dice: Dios avanzará al frente de ti y que los destruirá como un fuego consumidor y los someterá a tu poder. Tú los expulsarás y los aniquilarás enseguida, tal como el Señor te lo ha prometido.
Fíjense, esta batalla que vas a librar ahora no la vas a pelear tú. Si bien esos son fuertes, grandes ciudades con muros altos hasta el cielo, donde van a estar los soldados gigantes anaquitas, pero ¿quién va a ir por delante de ti? Delante de ti avanzará Dios, y Dios va a hacer que pelee esa guerra. Dice, cuán fuertes y poderosas son las naciones que Israel debe conquistar, pero ¿cómo ellos podrán tomar esas tierras? Dice. Ustedes recuerdan que los anaquitas, como acá dicen, son gigantes. ¿Se acuerdan cuando aprendimos en Deuteronomio capítulo 3:11? Dice, la cama de Og medía 4,5 metros por 2 metros de ancho. Y aquí yo les puse una foto de que realmente descubrieron la arqueología restos humanos tan grandes, fíjense, de los gigantes que vivían estos en las zonas de Pakistán o de esa zona de Arabia, donde estaban también estos grupos. Fíjense, con una cama de 4,5 metros de largo, nos daría una idea de sus estaturas, que podrían llegar hasta unos 4 metros de alto. Son como más del doble de la estatura nuestra. Por lo tanto, estos son los que estaban viviendo en esas ciudades. Por lo tanto, para defender a ellos, tenían que construir muros que a lo mejor llegarían más de 4,5 metros, como 5 o tal vez 10 metros de alto. Entonces, Dios es el que va a avanzar al frente del pueblo de Israel para destruirlos. Dice, ¿cómo lo va a destruir? Como un fuego consumidor. Dios es tan poderoso que puede, inclusive, ni siquiera Israel van a tener que pelear con ellos. Ustedes recuerdan que cuando Dios castigó a Sodoma y Gomorra, hizo llover fuego de azufres ardientes que llegan hasta los 7.000, 8.000 grados de temperatura. Eso es una temperatura terriblemente alta que derrite hasta las piedras. Entonces, acá no dice que fue el fuego que derrotó a estos soldados, pero fue como un fuego consumidor. Significa que algo hubo en ellos, que Dios los hizo devastar de tal manera que cuando ellos con ese miedo estaban todos rendidos ya ante Israel. Israel no perdía, no tenía ninguna baja. No es una pelea de Israel. Es que Dios los ha aniquilado y ellos lo único que tendrían que era tomar esa tierra. Fíjense, ese es el plan de Dios. Quien va a pelear es Dios. Así en la vida nuestra, la lucha contra nuestros enemigos, nuestros adversarios hoy día, que es Satanás y sus demonios, que quieren atacar nuestra vida, que quieren corromper nuestra vida para que nosotros no obedezcamos la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos vencer contra ellos que son enemigos invisibles que ni siquiera podemos tocar con nuestras manos? No hay arma que valga contra ellos. No hay lanza, no hay espada que valga contra estos demonios. Pero ¿quién va a pelear? ¿Quién va a expulsar demonios en la vida de cada uno de esos hombres que están endemoniados o están siendo guiados por el enemigo Satanás? Bueno, el que va a pelear va a ser el Espíritu de Dios contra ellos. Y ese Espíritu Santo de Dios que va a obrar contra ellos en el nombre de Jesucristo. Y todo esto es a la manera de Dios. Y Dios va a pelear. Por eso Dios le está enseñando a Israel desde el vamos cuál va a ser la estrategia de la batalla que van a tener que librar. Esa batalla que hoy se aplica igualmente a nuestra vida cotidiana, espiritual nuestra, donde nuestra batalla espiritual contra nuestros enemigos, porque nuestra batalla no es contra hombres de carne y hueso, dice, sino contra estos espíritus malignos del mundo espiritual, y esto lo peleamos a la manera de Dios, donde Dios va a ser el que va a pelear esa guerra. Cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, el Espíritu Santo de Dios, que va a empezar a obrar en ellos y va a aniquilar al enemigo. Bueno, este mismo principio se aplica y lo tenemos que tener muy claro hoy día para que nosotros podamos ganar esta batalla contra estos enemigos invisibles. Y la pregunta número 1 siguiente dice, ¿qué pensamiento puede tener fácilmente ellos, o sea Israel, en aquel día del triunfo? Bueno, dice, cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti a los enemigos, ¿cierto? Entonces, cuando ellos ya tengan el triunfo, no vayas a pensar, el Señor me ha traído hasta aquí, me ha dado esta tierra de Canaán por mi propia justicia, para tomar posesión de esta tierra. Dios está diciendo a través de Moisés, cuando entres a esa tierra, que no seas orgulloso de decir que Dios te premió con esa tierra porque te lo merecías.
porque tú eres un hombre justo. No es por tu propia justicia, no es porque tú eres un hombre justo que Dios te dio esta tierra, está diciendo. Error, tú no eres un hombre justo, tú eres un hombre pecador, pero Dios te lo dio, por lo tanto no te vayas a pensar porque tú te has ganado esta tierra por tu justicia, porque esto es arrogancia, esto es error, por lo tanto eso es pecado. Dice, Dios no le dio a Israel la tierra de Canaán porque son buenos y porque son santos ante Dios. No, al contrario. Sino, dice, por la necesidad de castigar el pecado de dicha tierra. Dios hizo castigar a Canaán porque había pecado en esa tierra, porque había gran adoración, sacrificios de bebés, atrocidades, atentados contra Dios, atentados contra la palabra de Dios, en fin, todo ese tipo de pecados que había en ese lugar, Dios tenía que aniquilarlos. Y lo hizo aniquilar a través del pueblo de Dios que es Israel. Por lo tanto, si Israel entró a esa tierra, no es para premiar a Israel, ni mucho menos, sino que Israel entró a esa tierra de Canaán porque era la voluntad de Dios de utilizar a Israel para dar juicio y castigo a ese pueblo pecador de los cananeos. ¿Para qué? Para que Israel vea con sus propios ojos y para que tengan experiencias propias de ver por qué y cómo Dios castigó a ese pueblo de Canaán. Por lo tanto, Dios está diciendo, no te creas que te estás mereciendo la tierra de Canaán, sino tú no eres justo, no es por tu propia justicia. De ahí viene este título de no es por tu justicia. Nosotros muchas veces pensamos que nosotros estamos recibiendo esta bendición de la palabra, toda la bendición de Dios porque yo me lo merezco. No, nosotros no nos merecemos en absoluto, porque lo que sí nosotros, si hay algo que nos merecemos, hermanos, me incluyo, es la muerte. Porque somos todos pecadores. Nosotros no nos merecíamos esta salvación de Jesús. Lo que nosotros nos merecíamos era la muerte. Todos. ¿Por qué? Todo el mundo es pecador ante Dios. Pero si nosotros hemos entrado al reino de Dios, no es por mi justicia. Eso es lo que Dios quiere decir. Sino es por la justicia de Jesucristo. Es por la obra de Jesucristo. Lo que hemos recibido fue un gran regalo de Dios. Fue una gracia de Dios. Eso es lo que está diciendo y simbolizando y está recordando Dios, el hecho de que hayan entrado a Canaán. No pienses que es por tu justicia. Dice aquí, sin embargo, ¿cuál es la verdad? Dice Moisés, no, el Señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza, no por la justicia de ustedes. Es que el Señor va a expulsar por los pecados de ellos, dice. De modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud, porque Israel estaba lejos de la rectitud, digamos. No hacía nada bien obedeciendo la palabra de Dios. Por eso no es por ellos. No es por tu justicia ni por tu rectitud. Dice, no. Es por la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, si Dios está haciendo entrar a ti, esta segunda generación, a Canaán, no es porque te lo merece, no es porque ustedes están haciendo las cosas bien, sino porque Dios dice, tengo que castigar a este pecado y también para cumplir mi promesa dada a Abraham, Isaac y Jacob, no por ustedes. Por lo tanto, no se crean que ustedes se le están mereciendo. Por eso, además para cumplir la promesa que Dios le ha dado a sus antepasados, no es por la justicia de Israel, sino es una gracia de Dios. Por lo tanto, que ellos hayan entrado a la tierra prometida de Canaán es un regalo de Dios, es una gracia de Dios. Es el mismo ejemplo de lo que nos está pasando a nosotros. Nosotros no hemos recibido la salvación en Jesucristo por nuestra rectitud o por nuestra justicia, sino no hay justicia alguna en nosotros. Somos ni más ni menos que pecadores que merecíamos la muerte, pero por la gracia de Dios. Cuando nosotros obedecimos la palabra de Dios, Dios hizo la vista gorda de perdonar nuestros pecados por solo hecho de que nosotros en nuestro lugar creímos que fue Cristo quien fue sacrificado por mis pecados y murió en mi lugar.
El entender esto y agradecer, esto es lo que simplemente Dios consideró para hacernos entrar a la tierra prometida, que es el reino de Dios que está entre nosotros. La palabra justicia, cuando acá habla, o justo, ¿qué significa justicia? Lo justo es pagar exactamente lo debido o lo merecido. Por lo tanto, la justicia, lo que exactamente corresponde a mí, es la muerte. Por lo tanto, si yo en lugar de muerte he recibido la bendición y la vida en el reino de Dios, eso no es por mi justicia, eso es por la gracia de Dios. ¿Está claro, hermanos? Bueno, la pregunta número 2 dice, ¿qué es lo que Israel debe entender y recordar? Versículo 6 dice, entiende bien que eres un pueblo terco. Dios está diciendo, fíjense ustedes mismos, ustedes es un pueblo terco, no es un pueblo obediente, es un pueblo terco, que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra. Está diciendo la Biblia claramente, ustedes van a tomar esa tierra, pero ustedes son pueblo terco, desobediente, disconforme, protestador, y ustedes no están entrando a esta buena tierra porque se lo merecen. Y dice, recuerda, cuando entres a esa tierra, no seas engreído, no seas creído de que todo esto es porque te lo mereces, sino recuerda esto y nunca olvides cómo provocaste la ira del Señor tu Dios en el desierto. Ustedes es un pueblo pecador que lo único que ha hecho es dar disconformidad a Dios, es provocar la ira a Dios. Desde el día en que saliste de Egipto hasta tu llegada aquí, has sido rebelde contra el Señor. Siempre has sido rebelde. Y de alguna manera el hombre hoy día es esto. Esto somos nosotros hoy día. Somos rebeldes. Hacemos lo que nosotros queremos. No escuchamos la palabra de Dios. No prestamos atención a la palabra de Dios. En el momento oportuno y crucial, obramos de acuerdo a mi manera y no a la manera de Dios. Ese es el hombre por su naturaleza. La naturaleza pecaminosa nos hace esto y después nos damos cuenta que nos hemos equivocado. Por lo tanto, esta terquedad que tenemos en el hombre está también dicho en la Biblia, en el Romano 3:10, donde dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Por lo tanto, la Biblia mismo declara que en este mundo ningún hombre es justo ante los ojos de Dios, ni siquiera uno. Y Romanos 3:23 también dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Nosotros no alcanzamos a satisfacer la gloria de Dios. Hagamos lo que hagamos, no alcanza para satisfacer, porque estamos pecando, somos pecadores y estamos privados de la gloria de Dios. Esa es nuestra situación. Pero aún así, si hemos recibido la salvación en Cristo, es simplemente por la gracia de Dios y no porque nosotros la merecíamos. La pregunta número 2 siguiente dice, hable sobre los hechos del monte Horeb y de Cades Barnea que provocaron el enojo de Dios. Moisés primeramente le dijo, ustedes es un pueblo terco, ustedes es un pueblo desobediente. ¿Saben por qué? Y le está recordando cada uno de los hechos de desobediencia que provocaron el enojo de Dios anteriormente. Le están haciendo recordar para que vean, ustedes es un pueblo tal que lo único que lograron fue provocaron el enojo. Y dice aquí, empieza a recordar todos estos hechos que los israelitas han provocado el enojo. Dice, versículo 8, a tal grado provocaste su enojo en Horeb que estuvo a punto de destruirte. Hubo muchas situaciones que los israelitas empezaron a protestar contra Dios y por ese motivo Dios castigó y estaban a punto de morir. Por ejemplo, dice, cuando subí a la montaña para recibir las tablas de piedra en el monte Sinaí, es decir, las tablas del pacto que el Señor había hecho contigo, me quedé en la montaña 40 días y 40 noches, y no comí pan ni bebí agua. Allí el Señor me dio 2 tablas de piedra en la que Él mismo escribió todas las palabras que proclamó desde la montaña de en medio del fuego el día de la asamblea. Pasados los 40 días y las 40 noches, el Señor me dio 2 tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto, y me dijo, levántate y baja de aquí enseguida porque ese pueblo tuyo que sacaste de Egipto se ha descarriado. Bien pronto se han apartado del camino que les mandé seguir
y se han fabricado un ídolo de metal fundido. Han hecho un becerro de oro en ese momento. También me dijo, he visto a este pueblo y realmente es un pueblo terco. No me escuchan, no me obedecen, dice Dios. Déjame que lo destruya y borre hasta el recuerdo de su nombre, pues Dios lo quiso borrar a Israel. Dice, de ti, en cambio, haré una nación, de ti es de Moisés. En cambio, haré una nación más fuerte y numerosa que la de ellos. Dios que estaba dispuesto a hacer entonces un pueblo a partir de Moisés y no con este descendiente de Abraham. Dice, luego me di vuelta y bajé de la montaña que ardía en llamas. En las manos traía yo las 2 tablas del pacto, dice Moisés. Está haciendo recordar ese momento. Entonces vi que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios, pues se habían fabricado un ídolo fundido con forma de becerro. Bien pronto se habían apartado del camino que el Señor les había trazado. Así que tomé las 2 tablas que traía en las manos y las arrojé al suelo, haciéndolas pedazos delante de ustedes. Nuevamente me postré delante del Señor 40 días y 40 noches, y no comí pan ni bebí agua. Lo hice por el gran pecado que ustedes habían cometido al hacer lo malo a los ojos del Señor, provocando así su ira. Moisés le está haciendo recordar ese suceso del becerro de oro, cómo Israel desobedeció la palabra de Dios. Ni bien cuando ellos juraron que iba a obedecer la palabra de Dios, ni bien pasaron unas semanas y ya estaban haciendo su becerro de oro. Fíjense qué tercos. Y dice, tuve verdadero miedo del enojo de la ira del Señor, porque se ve que Dios explotó en iras en ese momento, a tal grado se indignó contra ustedes que quiso destruirlos. Sin embargo, el Señor me escuchó una vez más. Así, con tanto temor, Moisés se acercó ante Dios. Dijo asimismo, tan enojado estaba el Señor contra Aarón que quería destruirlo, y también en esa ocasión intercedí por él. Fíjense, hasta Aarón podía morir. Entonces está diciendo, y luego agarré el becerro que ustedes se fabricaron, ese ídolo que los hizo pecar, y lo quemé en el fuego. Lo derritió, lo desmenucé y lo reduje a polvo fino, y arrojé el polvo al arroyo que bajaba de la montaña. Ustedes se acuerdan, primero hasta acá el versículo 21 está explayándose, explicando en detalles, recordando ese hecho de aproximadamente unos 40 años atrás, cuando los israelitas empezaron a desobedecer a Dios. Y continúa diciendo también aquí en el versículo 22, también en Taberá, ¿se acuerdan? Y la desobediencia en Masá, y también en Kibroth-Hattaavá, ustedes provocaron también la indignación del Señor, porque hicieron otra vez esa desobediencia que hizo explotar a Dios de ira. Lo mismo que cuando el Señor los envió desde Cades Barnea y le dijo, vayan y tomen posesión de la tierra que les he dado, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios, no confiaron en Él ni le obedecieron. Desde que los conozco han sido rebeldes al Señor siempre, está diciendo Moisés. O sea que toda la historia pasada de estos 40 años de Israel, Moisés está recordándole a ellos, ustedes fueron siempre desobedientes a Dios, ustedes siempre fueron desobedientes a la palabra, ustedes siempre se rebelaron a la palabra de Dios, ustedes nunca obedecieron a la palabra de Dios, está dándole con hechos concretos. Recuerden que en Taberá, que significa encender fuego, cayó fuego de Dios que consumió hasta los alrededores del campamento. ¿Se acuerda de esto? Aprendimos en Números capítulo 11, versículos 1 al 3, cuando los israelitas ni bien salieron y están en el desierto, estaban protestando contra Dios. Entonces Dios se enojó, entonces Dios hizo bajar fuego, empezó a quemar los alrededores de su campamento. Cayó fuego a los alrededores, y ahí en Masá, que significa prueba, esto es, ¿se acuerdan ustedes en Refidim, cuando ellos pusieron a prueba a Dios, a ver si Dios existía, por lo cual protestaron contra Moisés de que nosotros no tenemos agua para beber? Entonces Moisés tuvo que golpear con su vara para darle agua en Refidim. Bueno, eso también, esa desobediencia y esa protesta contra Dios, esa rebeldía contra Dios, ir en contra de la voluntad de Dios, eso es rebeldía. No ir en la misma dirección de la voluntad de Dios, ir en contra de Dios, desobedecer a Dios, eso es rebeldía. Bueno, eso es lo que hicieron en Masá. Y en Kibroth-Hattaavá, si ustedes recuerdan, que significa
tumbas de la codicia. Esto es por protestar pidiendo carne. Cuando entre los israelitas que salieron había un grupo también de gentiles de otros pueblos que ellos estaban protestando siempre contra Dios. Este Dios de ustedes, ¿por qué nos trae hasta este lugar de calor ardiente donde no hay ni siquiera agua para beber, no hay nada para comer? A pesar de que entonces Dios empezó a hacerle lluvia, el maná desde los cielos, dice, bueno, ya estamos hartos de este maná. Nosotros antes en Egipto comíamos carne. ¿Por qué? ¿Dónde nos va a dar carne? Estamos hartos de esta comida. Entonces empezaron a protestar. En vez de agradecer a Dios, estaban rebelándose contra Dios estos pueblos gentiles, y algunos israelitas que fueron incitados por estos gentiles también empezaron a protestar contra Dios. Por este hecho, Dios, si bien dijo a Moisés, voy a hacer caer lluvia de codornices y van a comer codornices hasta que se empachen, y se llenaron de codornices hasta más de 1 metro de altura, ¿se acuerdan? Pero dice en una parte, Dios en ese día cuando cayó eso, y cuando estos codiciosos empezaron a ponerse esa carne en su boca sin agradecer a Dios, entonces Dios, ¿qué dice? Ni bien esa carne todavía estaba en sus dientes, dice que los hizo caer muertos por una peste, por una plaga que Dios les ha dado a ellos. Y en ese lugar murieron una gran cantidad de personas que protestaron contra Dios. Por lo tanto, ese es el hecho donde tuvieron que sepultar y formar estas tumbas de la codicia, por la codicia a las cosas del mundo, no por las palabras de Dios, no por buscar la voluntad de Dios, no por hacer la voluntad de Dios, sino empezar a buscar las cosas, las codicias, la fama, el lujo de este mundo. Entonces, esta es la tumba de la codicia, el Kibrot Hatabá. Moisés está haciendo recordar todos estos hechos. Y ustedes recuerdan también en Cades Barnea lo que ha ocurrido. En Cades Barnea ustedes desobedecieron a Dios. Esto aprendimos ya en Números capítulo 13, cuando Dios dice, suban. Cuando Israel ni bien salieron de Egipto, pasaron una semana aproximadamente y llegaron hasta Cades Barnea, y Dios dijo, vayan, tomen esa tierra. Entonces ellos, en vez de obedecer a Dios, ¿qué hicieron? No, vamos a tener que empezar a explorar esa tierra. Y no obedecieron exactamente, no hicieron exactamente lo que Dios quería que hicieran. Entonces esto produjo también la ira de Dios, tanta ira que Dios los hizo regresar y dijo, bueno, ustedes van a tener que regresar de nuevo al desierto. Y murieron en el desierto. Entonces, en esa situación, ¿cómo intercedió Moisés por el pueblo que estaba protestando y rebelándose contra Dios? Versículo 25 en adelante dice, como el Señor había dicho que lo destruiría, yo me quedé postrado ante él esos 40 días y 40 noches. Oré al Señor y le dije, Señor y Dios, no destruyas tu propia heredad, el pueblo que por tu grandeza redimiste y sacaste de Egipto con gran despliegue de fuerza. Dios, con todo el esfuerzo que hiciste para sacarlo de Egipto, no los mates, dice. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, a quienes has hecho promesa. Pasa por alto la terquedad de este pueblo y su maldad y su pecado. No sea que allá en el país de donde nos sacaste digan, el Señor no pudo llevarlos a la tierra que les había prometido, y como los aborrecía, los sacó, se murieron en el desierto. Después de todo, ellos son tu propia heredad, son el pueblo que sacaste con gran despliegue de fuerzas y de poder. Moisés está diciendo a Dios. Fíjense, Moisés ha intercedido cada vez que el pueblo pecó ante Dios. Fue Moisés quien intercedió. Y cada vez que cuando Moisés intercedió, Dios los ha perdonado. Cuando ellos se arrepintieron, deseando que cambien para siempre a hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cuál fue la actitud de Israel? Cuando venía la dificultad del castigo de Dios, ellos empezaron a arrepentirse y dijeron, sí Señor, te vamos a obedecer. Y cuando ni bien Dios quitó ese castigo, otra vez empezaban a protestar y a rebelarse contra Dios. Entonces Dios castiga nuevamente. Entonces ellos se arrepienten otra vez y vuelve otra vez Dios a levantar ese castigo. Este tipo de idas y venidas, este patrón empieza a repetirse, pero no es para siempre. Dios siempre le da oportunidades para que el pecador se arrepienta. Pero cuando pasa tiempo, pero si no se arrepiente y no cambia de actitud para siempre, Dios entonces se decide a castigarlos para siempre
dándole la muerte en el desierto durante 40 años. Lo que quiero decir con esto es que si bien hay perdón de Dios, ese perdón de Dios hay un límite, hay un límite. Por lo tanto, lo mejor es arrepentirse y obedecer a la palabra de Dios cuanto antes mejor. Pero si llegado un momento, si nosotros volvemos a pecar, Dios va a estar castigando a Israel como lo ha hecho con los antepasados, con esta generación anterior. Pero al no ver un verdadero cambio y al repetirse constantemente el pecado y su arrepentimiento, este patrón constantemente, finalmente luego de Cades Barnea, Dios decidió hacer justicia con la muerte de toda la generación anterior. Fíjense cómo el diluvio de Noé también lo mismo pasó. Dios es un Dios justo. ¿Qué quiere decir que es un Dios justo? Dios no tiene más remedio que castigar. Dios puede perdonar pecado. Dios puede hacer la vista gorda cuando hay arrepentimiento. Pero si ese patrón se sigue repitiendo y no hay un verdadero cambio y una mejoría, sino siempre va repitiendo en su vida, Dios finalmente va a castigar a ellos como lo ha hecho, por ejemplo, en Cades Barnea, o también como en el diluvio de Noé. El diluvio de Noé es un ejemplo claro que Dios espera el arrepentimiento con paciencia para que se arrepienta, pero al no haber cambio en su vida, entonces Dios finalmente tendrá que castigar con un juicio, porque esa es la justicia de Dios, porque es un Dios justo. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la gracia que Dios derramó sobre Israel al escuchar la oración de intercesión de Moisés? ¿Qué podemos aprender de aquí sobre cuál es la voluntad de Dios hacia Israel? ¿Cuál es la verdadera voluntad entonces de Dios? Dice, en aquel tiempo el Señor me dijo, talla 2 tablas de piedra iguales a las primeras y haz un arca de madera. Después de eso sube a la montaña para que te encuentres conmigo. Yo escribiré en esas tablas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras. ¿Se acuerdan que las primeras tablas han sido destruidas por Moisés porque por el enojo, cuando vio que el pueblo estaba desobedeciendo, hicieron el becerro de oro? Moisés se enojó y tiró esa piedra donde cayó y se quebró. Entonces Dios está diciendo otra vez, cuando ellos se arrepintieron, voy a volver a hacerte estas tablas, voy a hacer renovar otra vez esto, y yo escribiré nuevamente en esas tablas la misma palabra que estaban escritas en las primeras, y después las guardarás en el arca. Ahora esas palabras las guardarás en el arca. Hice pues el arca de madera de acacia, como dice Dios, y tallé 2 tablas de piedra como las primeras. Luego subí a la montaña llevando en las manos las 2 tablas. En esas tablas que luego me entregó el Señor, escribió lo mismo que había escrito antes Dios. Es decir, los 10 mandamientos que les dio a ustedes el día en que estábamos todos reunidos en asamblea cuando habló desde el fuego en la montaña. Enseguida bajé de la montaña y guardé las tablas en el arca que había hecho, y allí permanecen tal como me lo ordenó el Señor. Después los israelitas se trasladaron de los pozos de Berot Beneyacán a Moserá. Allí murió Aarón y fue sepultado, y su hijo Eleazar lo sucedió en el sacerdocio. De allí se fueron a Gudgodá y siguieron hasta Jotbatá, tierra de abundantes corrientes de agua. En aquel tiempo el Señor designó a la tribu de Leví para llevar el arca de pacto y estar en su presencia y para ministrar y pronunciar bendiciones en su nombre como hasta hoy lo hace. Por eso los levitas no tienen patrimonio alguno entre sus hermanos, pues el Señor es su herencia, como Él mismo lo ha declarado. Yo me quedé en la montaña 40 días y 40 noches, como lo hice la primera vez, y también esta vez el Señor me escuchó. Como no era su voluntad destruirlos, el Señor me dijo, ve y guía al pueblo en su camino, para que entren y tomen posesión de la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Fíjense aquí, Berot Beneyacán, que significa pozos de los hijos de Acán, no se sabe exactamente dónde es, pero posiblemente los estudiosos creen que está en la tierra de los edomitas. ¿Se acuerdan? Cerca del monte Seir. Pues esto quiere decir, Acán fue un descendiente de Esaú. No ese Acán que se quedó con lo que tomaron cuando entraron a Jericó, pero este Acán es otro Acán. Y este Acán es el descendiente de Esaú.
Si ustedes ven en Génesis 36, 19 al 27, hay referencias sobre este Acán y está refiriendo a este Acán. Y cuando habla de los pozos de los hijos de Acán, significa el pozo que está ubicado cerca de Seir o cerca de la tierra de los edomitas. Y después, cuando Israel estaba deambulando cerca de la tierra de los edomitas, luego volvieron a Moserá, donde murió Aarón. Pero si nosotros vemos en Números 33, 38 y 39, Aarón murió cuando subió al monte Hor. Por lo tanto, esta tierra de Moserá, donde se acamparon los israelitas, debe ser una tierra cerca de Hor, cerca del monte Hor. Entonces Moisés está recordando la travesía que hicieron los israelitas para que recuerden ustedes lo que Dios siempre cumplió, pero siempre ustedes le fallaron a Dios. Pero ustedes recuerden que la voluntad de Dios no es de castigar al pueblo, sino que su pueblo le obedezca el pacto y adore solo a Dios para su felicidad. Aquí, por lo tanto, lo que Dios está diciendo en claro es que esos castigos siempre fueron dados por la rebeldía de Israel. Y si ellos entraron a la tierra prometida, no es porque ustedes se lo merecen, sino lo único que ustedes hicieron fueron desobediencia, rebeldía, protesta, murmuraciones. Pero Dios les ha dado por gracia esa tierra. Y recuerden que lo que Dios quiere de ustedes es que ustedes obedezcan la palabra de Dios, escuchen la palabra de Dios, cumplan la palabra de Dios. Eso es lo que quiere hacer Dios. ¿Por qué? Porque allí está la felicidad de ustedes, allí está la bendición de ustedes. Eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces, recordando y recapitulando un poco esta lección número 4 del Deuteronomio, podemos concluir primero que la voluntad de Dios no es de castigar, sino que no seamos asimilados por las costumbres y los principios humanos de los gentiles o de este mundo. El pueblo de Dios es un pueblo que obedece a la palabra de Dios, que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, que toda su vida acata las normativas y las maneras de Dios. Pero muchas veces nosotros cuando vivimos en este mundo, obedecemos y seguimos a las costumbres de este mundo y los principios humanos de este mundo. Y Dios quiere que el pueblo de Dios no seamos asimilados con la mentalidad del mundo, sino que escuchemos la palabra de Dios y obedezcamos la palabra de Dios. Porque hay un enemigo que siempre nos tienta, nos persuade a seguir la tradición y la costumbre de este mundo. Dios quiere que nosotros respetemos, cumplamos y pongamos en práctica los mandamientos de Dios para ser un pueblo santo. Porque el pueblo santo es un pueblo que obedece a los mandamientos de Dios. Y en tercer lugar, nunca debemos olvidar que somos salvos no por nuestros méritos, sino por la justicia y la gracia de Dios, de nuestro Jesucristo, y por ese amor de Dios de regalarnos la salvación y no castigar nuestros pecados. Y cuando nosotros nos arrepentimos y queremos vivir de acuerdo a la palabra y los principios de Dios y no de acuerdo a los principios de este mundo, eso es vivir de acuerdo a la palabra de Dios por fe, a la palabra de Dios, que la palabra fe significa pistis, creyendo en ese amor de Dios demostrado en el sacrificio de su unigénito, nuestro Señor Jesucristo Salvador. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Y entonces cuando nosotros vivimos de acuerdo a estos principios de Dios, Dios va a estar obrando en el pueblo santo de Dios. El Espíritu Santo es que va a pelear la guerra contra los enemigos. El Espíritu Santo es el que nos va a proteger contra todo tipo de ataques, engaños del enemigo, para que nada nos pueda afectar, ni siquiera nuestras sandalias y nuestras ropas, ni nuestra economía pueda gastarse por estos enemigos. Entonces, si algo nos está ocurriendo en nuestra vida, algún problema en nuestra vida, es porque hay algo que debemos arrepentirnos y algo que debemos corregirnos ante Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, si algo no nos va bien, hermanos, es el momento que debemos arrodillarnos ante Dios y empezar a preguntar a Dios: Señor, ¿en qué hemos fallado? ¿En qué te estamos desobedeciendo? Señor, ¿qué estamos haciendo mal ante tus ojos? Perdónanos, haznos saber que estamos dispuestos a corregir. Entonces Dios nos va a hacer saber a través de su palabra, a través de situaciones,
entonces nos damos cuenta enseguida que debemos arrepentirnos y otra vez le hemos fallado a Dios, para que nosotros volvamos otra vez a no descarriarnos, sino otra vez a poner de acuerdo a la voluntad de Dios en la misma dirección, para que Dios entonces entre a nuestra vida, para que pueda ayudarnos a combatir el enemigo y que nuestra vida sea exitosa y recibir esa verdadera felicidad y la bienaventuranza que viene de la mano de Dios. Esa es la buena voluntad que Dios tiene hacia el pueblo, por ejemplo el de Israel, y a nosotros que somos un pueblo de Israel espiritual hoy día. Si nosotros entendemos, amados hermanos, este principio, este único corazón de Dios, que lo único que Dios quiere de nosotros es nuestra felicidad. Y la manera de ganar nuestra felicidad y nuestra paz y victoria es a través de la obediencia a la palabra de Dios, aunque no nos cierre y aunque no veamos resultados inmediatos, pero tener fe en Dios de que debemos con paciencia cumplir, porque fíjense, cuando Israel tuvo que dar 7 vueltas, la ciudad de Jericó tuvo que tener paciencia, porque el resultado en una vuelta no tuvo un resultado inmediato. 2 días, el segundo día tampoco tuvo inmediato, sino 7º día, un número completo, hubo una obediencia completa a la palabra de Dios. No abandonó en el medio porque no veía ningún resultado. No se quedaron en el 6º día diciendo, yo pasé 6 días y no pasó nada. Así que nada, ¿qué hay de aquí? No, cumplan al 100%. Dios dijo 7 vueltas, 7 vueltas. Y cuando cumplas completamente a la perfección la palabra de Dios, entonces empezarás a experimentar el milagro maravilloso de Dios en tu vida. Este es el principio espiritual de Dios que nos enseña hoy día estas palabras, de que entonces no creas que lo que estás recibiendo es porque te lo mereces. La bendición que tú recibiste, la salvación que tú recibiste, no es por tu justicia, sino simplemente porque Dios quiere dar juicio al pecado y por esa voluntad de Dios de castigar al enemigo, entonces mandó a Jesucristo. Y nosotros por esa gracia de Dios hemos recibido nuestra salvación. Porque la voluntad de Dios es de castigar, vencer al enemigo en la cruz. Y nosotros hemos recibido esta salvación no por nuestros méritos, no porque nos merecíamos, simplemente por la voluntad de Dios expulsar de esta tierra la autoridad del enemigo Satanás y sus demonios. Y ahí nosotros hemos sido beneficiarios de esa obra de Dios en la cruz. Por amor, Dios nos ha llevado a esa tierra prometida, nos ha hecho entrar a esa tierra prometida espiritual que es el reino de Dios hoy día, donde Dios gobierna, gracias al amor de Dios. Amén, hermanos. Entonces recordamos que nosotros siempre somos pecadores ante Dios. No somos ni más ni menos hombres fallidos que siempre hemos traicionado a Dios como ese hijo pródigo. Todos somos un hijo pródigo delante de Dios. Recordar siempre, yo soy siempre ni más ni menos que un hijo pródigo delante de Dios. Siempre yo le he fallado a Dios. Soy un hombre pecador delante de Dios. Pero si estoy recibiendo esto es por la gracia de Dios y no por mis méritos y ni por mis obras. Si hay alguien que ha hecho una obra, no es ni más ni menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el unigénito de Dios. A Él toda la gloria y la victoria, a Él toda la honra en ese nombre, Jesús de salvación. Toda la gloria sea para ese nombre. Y gracias por esa salvación que nos ha regalado. Gracias por hacer la vista gorda a nosotros. Esta es la voluntad que tiene Dios hacia el pueblo de Dios. Y esta es la postura que debemos tener como el pueblo de Dios. Entonces empezaremos a experimentar la voluntad, la gracia, esa bendición de Dios y los milagros de Dios en nuestra vida. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a agradecer al Señor. Entonces vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y agradezcamos al Señor por esta palabra de Dios. Y vemos a nosotros mismos en esta palabra cómo podemos cambiar nuestra vida y aplicar esta bendición en nuestra vida. Oremos, hermanos. Padre Santo Celestial, Todopoderoso Rey, te damos gracias otra vez, mi amado Rey, por estas hermosas palabras y por darnos otra vez a recordar cuál debe ser la postura que debe tener el pueblo de Dios, que debe batallar contra el enemigo en nuestra vida cotidiana, Señor. Sabemos que nosotros hemos ganado esta salvación no por nuestros méritos,
Lo único que merecíamos era la muerte por el castigo, porque no somos ni más ni menos que pecadores ante tus ojos, Señor. Pero aunque seamos traidores, aunque seamos rebeldes, aunque seamos incumplidores de tus palabras, Señor, tú nos has hecho la vista gorda cuando nosotros pusimos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo por su sacrificio en la cruz de Calvario y por su sangre de expiación que ha derramado por mi pecado, Señor. Tú nos has hecho tu pueblo santo para habitar en nuestra vida. Eres bienvenido en nuestra vida, Señor. Queremos mantener esta santidad en nuestra vida y no ser arrogantes de pensar que nosotros estamos viviendo esta bendición porque lo merecíamos. No, Señor, de ninguna manera. Nosotros no merecíamos la muerte, pero Señor, tú nos has regalado la salvación y por eso te agradecemos y te damos toda la gloria y la honra en esta noche. Te damos gracias, Señor, por la vida de todos nuestros hermanos, Señor, todos nuestros hermanos colaboradores que están escuchando estos mensajes para poder estar en la misma dirección a tu voluntad, Señor, para hacer tu voluntad. No solamente queremos escuchar y quedar cruzados de brazos, queremos hacer y cumplir, poner en práctica tu voluntad, Señor. El de predicar el nombre de Jesús a todas aquellas almas que no conocen. A vivir a nuestra vida de acuerdo a tu palabra, cumpliendo a tu palabra, Señor, de esa manera para adorarte a través de nuestra vida, viviendo a tu voluntad, Señor. Bendícenos, bendice a todos nuestros hermanos para que podamos seguir en este caminar con Cristo, Señor, y para que podamos glorificarte a través de nuestra vida tu nombre, para exaltar y levantar ese nombre maravilloso de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos, Señor, otra vez en esta noche y glorifícate. Ayúdanos a vivir y combatir todo tipo de persuasiones de este enemigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te adoramos, te damos las gracias. Amén y amén.